Hola queridos amigos, una vez más bienvenidos. Vamos entonces a estudiar el capítulo 6 de Génesis, un capítulo que es muy interesante, rico en datos que nosotros podemos ir profundizando. Vamos entonces a orar para que estudiemos un ratico la palabra de Dios. Nuestro querido y maravilloso Dios, en esta hora estamos nuevamente dándote gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, porque no haces nada ni ejecutas planes antes de darle la advertencia a los seres humanos. Gracias Padre Santo porque no es una amenaza lo que tú das, sino oportunidades para que nosotros podamos venir a ti, conocerte, servirte y amarte. Señor, gracias por tu existencia, por transformar nuestra vida y por dejarnos este regalo precioso de tu palabra. Acompáñanos, dirígenos con el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí en el capítulo 5, primeramente, de Génesis, al final, nos vamos a encontrar que hay un hombre llamado Lamec, y este va a ser entonces el papá de Noé. Y dice que en el versículo ya 32, que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Entonces tenemos un personaje especial que va a ser el protagonista del capítulo número 6, y ese es Noé. Nosotros necesitamos recordar que sobre la tierra estaban pesando dos maldiciones. Una de ellas fue por la transgresión de Adán y Eva y la otra fue por el asesinato de Caín. Pero también tenemos que recordar que la tierra estaba recién creada. Y nosotros sabemos que ahí en Génesis 1 el Señor dijo que la tierra era, o todo lo que Él hizo, le quedó bueno y en gran manera. Por tanto, todavía la naturaleza tenía vestigios preciosísimos. Ella no había cambiado tanto, a pesar de que habían ya señales de decadencia, pero ella todavía tenía los regalos de la providencia de Dios. Ahora, las colinas, dice que estaban coronadas de majestuosos árboles que sustentaban los sarmientos cargados del fruto de la vid. Y las planicies estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con fragancias de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de gran variedad y prácticamente la abundancia era ilimitada. Y es que más adelante vamos a ver por allá en Números, en donde vamos a ver que dos hombres muy fuertes fueron cargando en un palo un racimo de uvas. Entonces uno se podría imaginar todo esto de cómo era la tierra antes, cómo eran las cosas allí. Los árboles, me imagino, lo imponentes, durables. Ahora, también abundaba el oro, la plata y las piedras preciosas, pero abundaba. Eso yo creo que eso se veía así a la vista. Eso es lo que pues que en ese entonces el hombre no le había dado el valor, por ejemplo, al oro como lo tiene hoy. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, por allá en Primera de Reyes 10:14, nos dice que el rey Salomón, que fue uno de los hombres más ricos que también hubo sobre la tierra, nos dice que la renta anual para este rey era de 22,6 toneladas de oro. O sea, es una cosa abismal. Y si nosotros nos vamos por allá a Daniel capítulo 3:1, también nos damos cuenta que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Él quería una estatua toda en oro. ¿De cuánto? De 27 metros de alto por, me parece que 2,7 de ancho. Entonces, imaginen ustedes la variedad, la cantidad de las cosas buenas que abundaban allí sobre la tierra. Ahora, la humanidad conservaba mucho de su vigor original, pues solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Pero si aquellas personas dotadas de tanta longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios esas excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra y pues hubieran cumplido con el motivo por el cual Dios les había dado la vida. Pero ellos dejaron de hacerlo. Habían muchos gigantes en ese momento. Cuando la Biblia habla sobre gigantes, es curioso porque nos va a hablar obviamente de unos hombres de una grande estatura. Es más, Adán y Eva no tenían nuestra estatura, ellos eran muchísimo más altos
Y imagínense, ya habían gigantes. Entonces, ¿cómo serían estas personas? Renombradas por su sabiduría. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Y cuando hablamos también de gigantes, yo aquí tengo que hacer un paréntesis, porque yo misma y muchos nos hemos preguntado, venga, ¿y entonces en dónde cuadran los dinosaurios? Porque eso es innegable que existieron debido pues a que están las evidencias óseas de ellos. Entonces, ¿de dónde salieron? Aquí entran, para mí, los dinosaurios, pues haciendo un estudio bíblico acerca de esto, y es que estas personas, como eran tan inteligentes, manejaban muy bien también la parte de la ciencia, hicieron cruces de animales, una especie como de amalgama, y resultó que trajeron este tipo de variedad sobre la tierra. Y esto también fue lo que tuvo que llevar a Dios a destruirla, porque el ser humano no podía convivir con eso. Ahí cierro el paréntesis porque eso es otro tema más profundo. Y como yo de pronto les he dicho a ustedes, ponerme aquí a discutir un montón de cosas que no tienen mucho que ver con mi salvación no es en lo que yo profundizo. A mí me gusta es quedarme con aquello que sí está ahí como ya revelado. Los dones que Dios entonces les había otorgado los usaron para glorificarse a sí mismos y transformaron esto en una maldición. No procuraban sino satisfacer sus orgullosos corazones y se aturdieron en escenas de placer y perversidad. No deseaban conservar en la memoria a Dios. Ellos incluso llegaron a negar la existencia de un Dios. Y usted simplemente pregúntese, bueno, ¿y uno cómo sabe que eso es así? Mire la tierra ahorita cómo está. Compare si no estamos tocando ese límite, si esto no es lo que se está viendo ahorita. Y allá en el diluvio fue peor de lo que les estoy planteando, porque mire a qué punto llegó la tierra, pues que Dios se vio en esa como necesidad de destruirla, de borrar lo que estaba allí. Dice que adoraron la naturaleza en vez de adorar al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano. Eso es lo que uno ve ahorita. La gente se inclina frente a la admiración de otras personas por su conocimiento, por el maestro. Pero es que estamos, como les dije la vez pasada, hablando de personas que tenían 700, 800 años, 900 acumulados de conocimientos. Era gente de una capacidad mental impresionante. Pero también entonces adoraron las obras de sus propias manos y enseñaron a sus hijos a inclinarse frente a esas imágenes esculpidas. Habían construido altares para adorar dioses falsos. Miren que esto es también algo que nosotros vemos hoy en día. A causa de esto, pues se degradaban más y más. El salmista describe el efecto producido por adorar ídolos. En el Salmo 115:8 nos dice, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Y es que si usted observa, por ejemplo, resulta que usted sabe que hay religiones en donde hay animales que son objetos de adoración. Una rata. Pregúntese usted cómo hace que ese ídolo o ese supuesto Dios va a elevar mi carácter. Todo lo contrario, lo degrada. Porque es que hay una ley de la naturaleza, del espíritu humano, que nos dice que nosotros nos volvemos semejantes al objeto al cual nosotros contemplamos. Usted no es sino que contemple algo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, póngase a leer un cierto tipo de lectura. Supongamos que usted eligió las novelas en la televisión y lo de siempre. Entonces está la rica, está el chico también atractivo rico y tenemos la chica pobre o la chica como desechada. ¿De quién se enamora el hombre rico? Pues de la pelada pobre. ¿Y qué hace la rica? La muchacha, por envidia, no sé qué, se hace embarazada. Es el mismo cuento. Y saben, cuando yo veo tanto eso, yo termino pareciéndome a eso. Recuerden de pronto ustedes cuando usted ve una película, sea de magia, sale la gente haciendo o con la varita o pronunciando las palabras de la karate. La gente sale dando patadas y así cuando era un niño. ¿Por qué? Porque en eso nosotros nos transformamos. Igual pasa con la música. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo contemplo. El hombre no se va a elevar más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba
del nivel humano, pues, y no se eleva mediante la fe para comprender sabiduría de amor infinitos, ahí no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que el hombre se va a ir haciéndose cada vez más degradado, no va a haber allí como un crecimiento. Y por eso es que entonces ahí en el capítulo 6, en el versículo 5, nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué pesar, dice que todo, o sea, ya no había como mucho que hacer. Y en el versículo 11, de ahí mismo nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Nosotros vemos hoy en día lo que las noticias, y mire que usted no es sino que tome lo que usted está viendo ahorita y lo traslade allá, pero como más crudo. Y entonces, ¿qué resultado puede salir de allí? Bueno, es que Dios dejó una norma, unos mandamientos, una norma de vida para que el hombre con ello pues pudiera vivir de una manera agradable en la tierra. Pero esa ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles, todo lo que el ser humano se imaginaba y deseaba, pues así mismo lo hacía. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada por el polvo y las lamentaciones, obviamente, de los oprimidos ascendían hacia el cielo, porque siempre va a haber un grupito o un pequeño grupo que va a estar con esa tendencia a adorar al verdadero Dios, aunque son poquitos, pero por esos poquitos es que el Señor tiene misericordia de esta tierra. La poligamia había sido introducida desde una edad temprana contra la divina voluntad manifestada de parte de Dios, puesto que Dios le dio a Adán una mujer, y eso pues nos revela sus deseos o sus órdenes. Pero después de la caída de los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Como resultado, pues aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni tampoco la propiedad ajena, sino que si una persona se enamoraba de una mujer o le gustaba la propiedad del otro, lo tomaba por la violencia, lo tomaba a la brava. ¿Acaso no es lo que nosotros vemos hoy en día? Por ejemplo, en mi país, en Colombia, es muy triste escuchar noticias, por ejemplo, que un chico cogió un tubo, le pegó tremendo palazo a un chico que estaba en una bicicleta y por robarle esa bicicleta lo mató. Asimismo, una modalidad es que usted va manejando en el carro y por ciertas partes donde hay como montañas aquí alrededor, tiran rocas y el carro se tiene que detener, y ahí es cuando vienen y lo atracan. Pero en una de esas no mataron a una muchacha porque la roca no era una roquita, no era pequeña, era tan grande que la mató a ella. Más o menos. Entonces, o sea, uno puede darse cuenta, y porque por allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, Dios dijo que como en los días de Noé, así sería la venida de la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere a eso? Que en el tiempo de Noé había mucha violencia, había mucha maldad. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver también allí. Entonces nos dice que ellos se regocijaban en esos hechos de violencia. Hoy en día también los malvados se ríen y se gozan cuando hacen un atraco o una matanza. Es una cosa increíble. Gozaban también matando de los animales, y el consumo de la carne pues los volvía más crueles y más sedientos de sangre. Habían llegado a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Es lo mismo. Hoy yo estoy viendo que los papás matan a los hijos, las mamás envuelven a su bebé recién nacido y para la basura. Es como si nada. Nosotros estamos tocando esos límites, nosotros estamos llegando a estos puntos en donde pues rebosa ya la paciencia de nuestro Dios. Entonces nos dice que el mundo estaba, aunque estaba en su infancia, se había hecho tan profundo ya la maldad que Dios ya no pudo soportar más. En el versículo 7 del mismo capítulo 6 nos dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga, esto es tremendo. Dios había hecho
la creación con tanto amor para el ser humano y les dio esas normas. Cualquiera que lee los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20, si usted los ve, esos mandamientos son perfectos, son hermosos. Donde nosotros guardáramos esos mandamientos, la tierra sería hermosa, sería perfecta, estaría llena de paz. Pero por la violación de los mandamientos de la ley de Dios, de cualquiera de esos, entonces el hombre termina en una situación semejante a esta. Por tanto, el Señor declaró que su espíritu no contendería más con la humanidad culpable si los hombres no cesaban de manchar el mundo con sus pecados. Entonces los borraría de la creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Ay Dios, esto es una cosa que es la misma advertencia para nosotros hoy. ¿Con qué vamos a responderle a nuestro Dios cuando Él venga a preguntarnos qué hicimos con el planeta que nos entregó? Y uno ve con tanta facilidad cómo pues, entre todos lo estamos destruyendo. Agotamos los recursos, botamos el agua, plástico, todo en busca de mi placer y mi comodidad. Mientras que yo esté bien, no importa más. Tremendo esto. Así es de que transformaría la tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. Ahora, en medio, como les dije ahorita, de esa corrupción reinante, habían otras personas que sí adoraban a Dios. Ahí tenemos a un Matusalén, a un Noé y a otros muchos otros que trabajaron para conservar el conocimiento de Dios, para detener ese mal. Así que 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyera un arca. Hoy en día, nosotros también estamos llamados a conservar el conocimiento de Dios, a invitar a las personas a que volvamos a Dios, porque Él va a reclamar lo que es suyo y a cada uno se nos va a pedir cuentas de cómo nosotros administramos los recursos que nos dio la naturaleza, qué hacíamos con los animales. Saben que yo pienso mucho, especialmente en el mes de diciembre, la gente se vuelve como loca con la cuestión de la carne. Es el mes en que más se consume carne en la parte más que todo occidental, porque hay unas celebraciones allí especiales y entonces el que tiene que pagar el pato, por ejemplo, a finales de noviembre en Estados Unidos es el pavo y en otras partes los animales, como si fuera que yo necesitara comer más carne. Y entonces, si nosotros nos diéramos cuenta, la explotación, no solamente de los animales como están sufriendo, nosotros de pronto podríamos reflexionar un poquito si es necesidad de yo tener tanto consumo. Los huevos, yo era una de las personas que yo pensaba que los huevos, la gallina ponía el huevo y listo, no, pero no es así. Cuando yo veo en estas gallineros que son de producción pues en masa, lo que hacen con las gallinas, eso no es. ¿Cómo es posible que a la gallinita le corten al pico, la colocan como una especie de jaulita? Solamente puede comer por acá y por aquí pone el huevo. Cuando paran de poner el huevo, porque ellas tienen un ciclo, las dejan aguantando hambre un tiempo, hasta que se les caen las plumas. Y luego ellas vuelven a empezar ese ciclo. A mí lo que me interesa es el huevo, no la gallina. Lo mismo pasa con los animales. Por ejemplo, los que les gusta comer esquialitas. Usted se sienta a comerse 12 alitas. ¿Qué representa eso? ¿Cuántos pollos? Por usted, para que usted se deleite en esa parte específica del animal. Es muy lamentable lo que se está haciendo las vacas. Uno diría, no, pues que la vaca produce leche. No, la vaca es como la mujer. Si la mujer está en embarazo, ella produce leche, así la vaca. Entonces la vaca la mantienen embarazada para poder que produzca leche. Les colocan esos aparatos para ordeñar y hasta que no le sacan la última gota, así sea con sangre, no las dejan tranquilas. Y enseguida, cuando ellas tienen el bebé, o como toda mamá, ella se enamora de su hijito, pero pronto se los quitan y esa es la famosa carne beef. Y no importa lo que está pasando alrededor, a mí lo que me interesa es satisfacer mi gusto y mi placer. Y así tantas cosas que nosotros hacemos en esta tierra. Y como les dije, estamos llegando a ese límite, a esa parte. Hoy en día el Señor nos está llamando para que no seamos partícipes de eso, sino que empecemos a ser más reflexivos para llamar a otros y decirles, paremos, ¿para dónde vamos? Que la mayoría está haciendo eso, puede que la mayoría sí,
pero hay un grupo de personas que siempre va a querer adorar a Dios, va a querer escucharlo, va a querer obedecerlo. Yo quiero ser una de esas personas que lo quiere reconocer y que le doy gracias porque yo todavía veo la belleza de la naturaleza, que me trae mucho gozo y mucha alegría. Ver los colores de las flores, sus fragancias, un cielo pintado en 1000 colores, los animales, frutas que yo puedo disfrutar. Qué bueno que podamos reconocer que todo eso no fue por mí, sino porque Dios me lo ha provisto. En el próximo video entonces continuamos con este capítulo. Dios les bendiga.